1 Corintios capítulo 15 en los versos del 1 al 4. Primera a los Corintios capítulo 15 versos del 1 al 4. Vamos a darle lectura todos juntos, por favor. Ok, versos del 1 al 4. Comencemos, por favor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos en la iglesia de Corinto, y ya casi concluye esta carta, y él menciona el tema del evangelio. Hemos dicho, mis hermanos, que a veces ha habido un concepto equivocado en nosotros los cristianos, porque pensamos que el evangelio es solamente para la gente nuevecita, para los que no han creído en Cristo, y que una vez que una persona acepta a Cristo, ya los que tenemos más tiempo, somos más maduros, decimos, bueno, ya dejamos el evangelio como algo básico y ahora vamos a otras cosas. No, hemos dicho que eso es un error. Porque el evangelio es el fundamento, pero el evangelio también sigue dándonos a nosotros aquellos elementos para seguir madurando, creciendo y avanzando y viviendo en una vida victoriosa en Cristo. O sea, nunca podremos dejar el evangelio, nunca. Aunque usted tenga 40 años o 50 años como cristiano, usted siempre necesitará predicarse el evangelio, vivir el evangelio, disfrutar el evangelio y compartir el evangelio de Cristo. Hemos dicho que tristemente ya desde los tiempos de Pablo se estaba diluyendo el evangelio, se estaba distorsionando el evangelio. Y Pablo, antes de entrar de lleno en este capítulo 15, busque por favor en la carta a los Gálatas para que vea cómo ya desde los tiempos de Pablo estaba entrando gente a las iglesias para distorsionar el evangelio, para diluirlo. Entonces en Gálatas capítulo 1, verso 6, Gálatas 1:6, dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Ahora, ¿quién cree que estaba detrás de esta artimaña? Satanás. Porque lo que Satanás está haciendo es traer otro evangelio a las iglesias. Ahora Pablo dice, no que haya otro evangelio, hay un solo evangelio, pero, ¿verdad? El enemigo, como dice ahora en el verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren que pervertir, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Por eso es bien importante que sepamos qué es el evangelio, en qué consiste el evangelio, porque aquí Pablo no está diciendo, hermanos, se están cambiando de religión. No, eso no es el asunto. El asunto es que Dios ha dado solamente un mensaje, no muchas religiones, un mensaje, un evangelio. Es decir, Dios solamente ha dado unas buenas noticias. Y esas buenas noticias están en Cristo Jesús. Pero el enemigo, dice aquí, quiere pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo pervierte? Verso 8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, se está dando aquí ya una palabra de advertencia. Si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Así es que Pablo nos está diciendo, hermanos, tengan cuidado, ¿verdad? Porque hay gente que está predicando otro evangelio, lo está distorsionando, lo está pervirtiendo, dice, tengan cuidado. ¿En qué radica la advertencia del apóstol Pablo? Le dice, hermanos, si llegan otros como nosotros, otros apóstoles, o que se denominen apóstoles, y traen un mensaje diferente, diluido, dice, o inclusive, si un ángel del cielo bajare y os anunciare otro evangelio que el que os hemos anunciado. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que habrá tiempos en los cuales ángeles descenderán
obviamente ángeles caídos, y que también se transfiguran ellos como ángeles de luz, ¿verdad? Que penetrarán la vida de las iglesias para engañar a la gente, a los creyentes, y llevarlos a otro evangelio. Entonces Pablo dice, si aún otra autoridad celestial desciende y os anuncia otro evangelio, cuidado. Ahora es interesante que hoy por hoy, bueno, siglos atrás, ha habido líderes que han dicho, un ángel me reveló y me trajo este mensaje porque el mensaje antiguo no es eficaz, le hace falta. Cuidado, dice Pablo, si un ángel bajare, no le hagan caso. Dice, inclusive, si un ángel u otra persona que predica otro evangelio, dice, sean malditos. Es una palabra muy fuerte. Porque es solamente un evangelio que son las buenas nuevas de salvación de parte de Dios. Ahora, ¿cómo probamos cuando nos están dando otro evangelio? La única manera de probarlo no es por experiencias espirituales, no es por visiones, no es por sueños, no es por emociones. La única forma de discernir el verdadero evangelio de falsos evangelios es vaya a la palabra. Usted tiene que ir a la Biblia y discernirla y pedirle a Dios que le dé el entendimiento para que usted entienda cuál es el único evangelio. Ahora, observe, no le estoy diciendo cuál es la única religión, estoy diciendo el único evangelio. ¿Sí? Las buenas nuevas de parte de Dios. Ahora, quiero compartir en esta mañana, brevemente, mis hermanos, 5 aspectos del evangelio. 5 aspectos, para que usted sepa en qué consiste este mensaje del evangelio. ¿Y por qué se le llaman buenas noticias? Porque eso es lo que Dios quiere. Porque estamos saturados de malas noticias. Encienda usted la radio y noticias en un 90 o 95% malas. Enciende usted su pantalla o su televisor, igual, ¿verdad? Noticias malas, que guerras, rumores de guerras, que asesinatos, violaciones, que el narcotráfico. Bueno, estamos inundados. Va a internet y también, ¿verdad? Un montón de noticias que deprimen, desaniman y quitan la esperanza. En medio de todas estas malas noticias, Dios nos dice, yo les traigo a ustedes buenas noticias, las mejores noticias. Ahora, ¿cuáles son esas noticias excelentes? Consiste en lo siguiente, en 5 aspectos. Ahora sí, regresemos por favor a la carta a los Corintios, en el capítulo 15, en donde Pablo dice en el verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio, comienza Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Observe, la iglesia, los creyentes, siempre tenemos que, en primer lugar, haber recibido el evangelio, creer el evangelio, y luego, ¿qué, mis hermanos? Perseverar en el evangelio. Cuando una persona, un creyente, deja de perseverar en el evangelio, lo más seguro es que va a caer en herejías, en doctrinas incorrectas. Porque en el evangelio tenemos que perseverar de aquí hasta que Cristo venga. Ahora, ¿cuáles son estos 5 aspectos? Bien, número 1, vamos a leer ahora en el verso 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Entonces, cuando una persona cree el evangelio, es salva. Si no cree el evangelio, aunque tenga 30 años en una iglesia, no es salva. Hay que creer el evangelio. Bien, verso 3. Porque, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué? Primeramente. Tristemente ahora en las iglesias se enseña todo menos el evangelio. Y Pablo dice, lo primero que les enseñé, ¿qué? El evangelio. No dijo, hermanos, les enseñé señales, milagros, cómo hacerse ricos, cómo prosperar, lo que está tan en boga hoy por hoy en muchas iglesias. No les enseñó cómo danzar, ¿verdad? En el espíritu, etcétera, etcétera. Lo primero que Pablo les enseñó es el evangelio. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces Pablo no les estaba enseñando algo nuevo. Pablo recibió, ¿qué recibió Pablo? De Cristo, el evangelio. Y lo que él recibió de Cristo, entonces dice, lo que asimismo recibí. Y aquí está, hermanos, ¿en qué consiste el evangelio? Aquí está un resumen. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó
al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Ahora vamos a desglosarlo. Pero este es el Evangelio. No son imágenes u otros santos o manifestaciones, no. El Evangelio es Cristo y su obra perfecta. Esto es el Evangelio, mis hermanos. No es filosofía, no son ideas de hombres, no son X cosa, es Cristo. Ahora sí, primer aspecto, y es que el Evangelio es un plan de Dios, No fue algo que se le ocurrió en último momento a Dios y dijo, ahora qué hago con el hombre, ¿verdad? Ya cayó, ya pecó, ya falló, ahora qué no. Desde antes de la eternidad, Dios preparó el Evangelio. Aparte ahí en Corintios, y busca ahora por favor, 2 Timoteo 1:9. Qué interesante que siempre el plan de Dios, el Dios al crear al hombre sabía que el hombre iba a caer, sabía que el hombre iba a pecar, y desde la eternidad Dios preparó un plan, y ese plan es el Evangelio de Jesucristo. 2 Timoteo 1:9 dice aquí la Escritura, verso 8 por favor, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ahora sí, verso 9, habla de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿Se da cuenta? Entonces, el Evangelio es un plan de Dios. Dios lo creó, Dios lo pensó, Dios lo planeó, y en la eternidad pasada, cuando Dios se propuso crear al hombre, Él sabía que tenía que haber un Evangelio, porque sabía que el hombre iba a pecar. Y para que el hombre no se perdiese, Dios plantea el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para vivir en comunión eterna con Él, para amarlo, para disfrutar de Él, para servirlo, para obedecerlo. ¿Qué dio Dios? El Evangelio. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Entonces ya en la eternidad pasada, Dios conocía a quienes le íbamos a recibir. Y la salvación es por gracia. Y Él aclara aquí, la salvación no es por obras, es por su gracia solamente. Hay un propósito, hay un plan, y el Evangelio es un plan de Dios. Ok, segundo aspecto, el Evangelio es un evento histórico. 1 Corintios 15, regresamos al versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Así es que la muerte de Cristo no fue un accidente, ni su resurrección. Todo fue planeado. Nadie le quitó la vida a Cristo, Él la puso voluntariamente. ¿Sabía eso? Que a veces discuten que quién mató a Cristo, que si los romanos, que si los judíos, que si los gentiles. Cristo puso su vida, olvídese, está discutiendo todo eso. Él voluntariamente, y en el momento en que Dios lo había planeado, Cristo se entrega y va a la cruz del Calvario. Así es que el Evangelio es un hecho histórico, está en la historia, no solamente en la historia bíblica, sino hay muchos escritos de los escritores antiguos que dan testimonio y fe de que existió, ellos le llaman un judío, un galileo, ¿verdad? El cual hizo cosas maravillosas y predicó grandes enseñanzas, el Mesías de los judíos. Hay muchos historiadores, hubo escritores que dieron testimonio y fe de que existió Cristo Jesús. Ahora, la arqueología sigue dando fe y testimonio. Los nuevos descubrimientos dan testimonio de que Cristo existió, de que Cristo murió sobre una cruz bajo el gobierno de Poncio Pilatos. Ese fue un hecho histórico. Y también su resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo son el fundamento de las buenas noticias. Ahora, su muerte y su resurrección conforme a las Escrituras. No hubo ninguna casualidad, todo estaba planeado. Ahora, Cristo murió
pero Cristo también resucitó. Dice aquí en el verso 4, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, es decir, conforme al Antiguo Testamento ya se sabía que el Mesías tendría que morir y tendría también que resucitar. Ahora Pablo dice, hermanos, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Porque ¿qué es la resurrección? La resurrección dice que Dios aprueba la muerte y la vida perfecta y la muerte de Cristo en favor de la humanidad. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, nuestra fe sería vana. ¿Por qué? Porque entonces Cristo no hubiera vencido a la muerte, porque entonces Cristo no hubiera vencido a la tumba, no hubiera vencido al pecado. Entonces, ¿por qué creer en alguien que murió y fue vencido por la muerte? ¿Se da cuenta? La muerte lo hubiera vencido, pero al tercer día Cristo se levanta poderoso, victorioso, como conquistador, y eso nos dice que Dios estaba avalando la vida perfecta. Por eso dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él, solamente en Cristo, solamente en Él. Dice un canto, la salvación se encuentra en Él. Dice los Hechos, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Así es que la resurrección nos dice que el Padre estaba diciendo, efectivamente, estoy complacido con su vida perfecta, con su muerte, y por eso le resucito. ¿Qué nos dice esto? Que Cristo venció a la muerte. Y un día, mis hermanos, usted y yo tendremos vida eterna por siempre y para siempre con Dios, que esa es la gran diferencia, porque todos los seres humanos tendremos vida eterna. El punto es en dónde la pasaremos. ¿Se había puesto a pensar en eso? Aquí nuestro cuerpo tiene unos cuantos años de existencia, pero el alma y el espíritu son eternos. El asunto es ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Con Dios o con todos los demonios que fueron rebeldes? ¿Dónde pasaremos la eternidad? Cristo vino para liberarnos de esa condenación eterna. Él resucitó. Él es poderoso, Él es el conquistador. Número 3, otro aspecto. Habla de que el Evangelio es el logro de Dios. El logro de Dios a través del Evangelio. ¿Qué significa esto? Bueno, significa varias cosas. 4 logros. Aquí le van. Dios hizo algo a través del Evangelio. ¿Qué hizo? Número 1, cuando Cristo muere en la cruz, Cristo estaba llevando la ira santa y la ira justa de Dios. Dios elimina su ira que era contra nosotros. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Sino su castigo justo por nuestros pecados. Es decir, quebrantamos la ley de Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos quebrantado sus mandamientos. ¿Hay alguien que pueda decir en esta tarde con toda honestidad, yo nunca he quebrantado ninguno de los mandamientos de Dios? Todos hemos pecado. Hemos ofendido, eso es pecado. Hemos mentido, eso es pecado. Nos hemos airado contra alguien más, eso es pecado. Con el pensamiento, si no quizás con los hechos, hemos fornicado o adulterado, hemos robado. Y todos los mandamientos, los 10 mandamientos, los hemos quebrantado. Y por haberlos quebrantado, dice la Biblia, mereces condenación eterna. La ira de Dios es justa. Ahora no se habla de la ira de Dios, pero Dios es santo y Él no puede pasar por alto su ira. Él como juez justo tiene que dar una sentencia sobre la maldad. No puede dejarla pasar, si no dejaría de ser justo. Dios es imposible. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él es justo, pero también Él es amor. Así es que, ¿cómo hizo Dios para justificar al impío? Porque dice la Biblia que Dios justifica no al justo, aunque no hay justo ni a un uno. ¿Cómo lo hizo Dios para justificar al pecador? Bueno, lo que hizo Dios fue, mi ira, mi justicia, alguien tiene que pagarla. Ahora, para evitar que el hombre se condene en el infierno y por la eternidad, voy a enviar a mi único hijo para que él, al vivir una vida perfecta y al cumplir la ley perfectamente, él vaya a la cruz y mi ira se descargue sobre mi propio hijo. Eso es el Evangelio. La ira de Dios que merecíamos, el infierno y la condenación y el castigo, lo llevó Cristo sobre su cuerpo. Él sufrió lo que usted no se puede imaginar siquiera. El peor sufrimiento lo llevó Cristo en la cruz. Y cuando Él estaba cargando sobre sí, la ira de Dios fue satisfecha.
¿Qué significa esto? Que se cumplió la justicia de Dios. Ahora, la ira que merecíamos fue removida, pero se pasó a su único hijo. La maldición que merecíamos la llevó Cristo. Cristo, con su sacrificio, Él como sustituto, satisfizo de manera perfecta la ira de Dios. La quitó de nosotros. Gálatas 3:13. Dice aquí, Cristo nos redimió, o sea, nos rescató de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué dice la ley de Dios? Que cualquiera que no permaneciere en la ley de manera perfecta sea maldito. Entonces, Cristo, cuando va a la cruz, la maldición que nosotros llevamos por nuestro pecado, hermanos, la carga Cristo. Y Él se vuelve maldito, porque fue colgado en un madero. La ira de Dios fue sobre Cristo. Entonces, mis hermanos, esta es la buena noticia, que Cristo se colocó bajo la condenación para que usted y yo no la recibiéramos, que Él se hizo maldición por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Eso es la buena noticia, nuestro sustituto. Así es que ese primer logro a través del Evangelio es que la ira de Dios contra nosotros fue removida. El segundo logro, la culpa por mi pecado fue cancelada. Colosenses 2:14. Hoy por hoy la gente acude a consejeros, a terapistas, etcétera, etcétera, para que les digan, oiga, ¿cómo quito esta culpa, esta conciencia de que algo está mal en mi vida, de que no tengo paz, de que siempre ando con depresión, hay una culpa, hay una, etcétera, etcétera? Aquí está el remedio. Si alguna persona siente que cometió algo imperdonable, algo vergonzoso y lo trae como una sombra cargando toda su vida, aquí le va la buena noticia de Dios, por eso es la buena nueva. Colosenses 2:14, y dice así, anulando ¿qué? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta que se había levantado, mis hermanos, contra nosotros por haber ofendido a Dios, y esa acta tenía escritos cada pecado, cada mal pensamiento, cada mala palabra, cada mala actitud, todo lo que hicimos en oculto, todas nuestras maldades están en un acta y que nos dicen culpable, y aquí está nuestro nombre. Aquí están todos tus pecados. Por eso el ser humano se siente culpable. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia nos dice aquí que en el versículo 14, Dios anuló el acta de esos decretos que nos eran contrarios. Quitó esa acta de en medio que nos estorbaba nuestra comunión con Dios. ¿Y dónde la clavó? ¿Dónde la clavó? En la cruz. Cuando a Cristo Jesús lo estaban clavando, en ese momento, esa acta, con todos nuestros pecados y con nuestro nombre, fue clavada juntamente. Y la sangre de Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Borró para siempre todas nuestras culpas. Amén. ¿Capta el asunto? Todos nuestros pecados pasados, presentes, y aún escuche bien esto, y futuros, fueron puestos ahí en esa acta. Y la sangre de Cristo los lavó. Ese es otro logro de Dios. Nuestra culpa fue cancelada. Es decir, la base de nuestro perdón sucedió hace 2000 años. La culpabilidad por nuestros pecados fue anulada. Número 3, otro logro. El poder de la condenación de Satanás fue roto. Colosenses 2:15. Ahora menciona ahí, después de la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. ¿A quiénes se está refiriendo? Obviamente a Satanás y a sus demonios. ¿Sí? Satanás y sus demonios. Despojando, observe, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. El centro del evangelio es la cruz. No es cuán bien me porto para ganarme el favor de Dios. Si usted quiere ganarse el favor de Dios, la única manera es portándose perfectamente. ¿Me escuchó? Perfectamente. Ahora, ¿quién de aquí se puede comportar perfectamente? Ninguno. Pero Cristo exhibe entonces
a Satanás y a todos sus demonios y los derrota. Ahora, ¿por qué los derrotó? ¿De qué arma fue despojado Satanás? Aquí le va. El arma, aunque Satanás tiene muchas armas, pero el arma principal de Satanás para condenarnos es el pecado no perdonado. Satanás acusa a la gente y les dice, mira sus pecados, no te ha pedido perdón, ve lo que ha hecho. Ahora, cuando dice la Escritura que Cristo lo despojó, ¿sabe lo que está diciendo? Que Dios le dice a Satanás, él o ella, que son mis hijos ahora, ya no tienen culpa. Sus pecados los llevó mi hijo. Acúsalos. No tiene ahora que acusarnos. Hermanos, eso es glorioso. ¿Capta el asunto o no? ¿Lo entiende? ¿Me explico? Fue desarmado. Ahora hemos sido perdonados de ahora y para siempre. Así es que aunque Satanás nos quiera chantajear, no le haga caso. Usted le puede decir, estoy en Cristo, estoy unido a Cristo. Ahora, diablo, ¿de qué puedes acusar a Cristo? De nada. Él siempre tuvo una vida perfecta, inmaculada. Y el cuarto logro es que cuando Cristo muere, Él completó, y este asunto se pasa por alto, Él completó la vida perfecta que necesitábamos para entrar al cielo. La gente piensa, pues sí, era una persona muy buena, muy bondadosa, se ganó el cielo. No, no se ganó el cielo. Nadie tiene una vida perfecta para ganarse el cielo. Porque en el cielo no puede existir ni una mancha de maldad, ni un milímetro de iniquidad, nada sucio. Porque Dios es un ser santo, perfecto, puro, lleno de gloria, que no permite ni una mancha en el cielo, ni una maldad. Así es que la única manera de estar en el cielo es vivir una vida todo el tiempo de manera perfecta. Dígame, ¿qué ser humano puede decir o pudo decir años atrás, yo tuve una vida perfecta, nunca quebranté la ley de Dios? Ninguno. Y si vamos a los hombres de Dios, Adán la quebrantó. Noé la quebrantó, se emborrachó. Abraham mintió y varias veces. Estaba hablando de los hombres de Dios. El rey David mandó matar y adulteró. El rey Salomón, con toda su sabiduría, fue idólatra. Y así podemos irnos con los hombres de Dios. Ahora, pero ¿cómo fueron salvos esos hombres de Dios? Por la promesa en el Mesías, no por su vida perfecta, ninguno la tuvo, excepto Cristo. Entonces, el logro de Dios es que le envía a Cristo, y busque por favor Filipenses 2:8. Y Filipenses 2:8 nos dice aquí de la obediencia de Cristo, que su obediencia fue perfecta hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8, léalo por favor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ahí aclara, Cristo estaba en la condición de hombre, entonces como hombre, en su naturaleza humana, recuerden que Cristo tenía dos naturalezas, la naturaleza divina, la cual siempre estuvo en él, y la naturaleza humana. Entonces, como humano, Cristo vivió una vida siempre perfecta. Amén. Así es, hermanos. Y su obediencia, dice, fue hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, lo siguiente, mire. Que, ahora sí, para entrar al cielo, Señor, ¿cómo voy a llegar a tu presencia? Y Dios nos dice, no te preocupes. La vida perfecta que necesitabas para entrar a mi presencia, la vivió mi Hijo, en tu lugar. Entonces, la vida perfecta de Cristo nos es adjudicada. ¿Capta el asunto? ¿Entiende esto? ¿O no? La vida perfecta de Cristo nos es imputada, nos es transferida, porque estamos en Cristo Jesús.
Vaya. El penúltimo aspecto del Evangelio es que el Evangelio es una oferta gratuita para todos a través de la fe. Busque Efesios 2, por favor. Efesios 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Entonces, el Evangelio no es algo que usted gana, no es algo que usted merece, es algo que usted recibe por fe. Efesios 2, del 8 al 10, le damos lectura, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Bueno, ¿qué es lo que significa aquí? Que el Evangelio se recibe solamente por confiar en Cristo. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y dice, Señor, yo ya no quiero vivir en el pecado, yo confío mi vida a Cristo, le recibo, me entrego a Él y creo en Él como mi Señor y Salvador. En ese momento Dios le da el nuevo nacimiento y la salvación a usted. Ahora, ¿cómo es la salvación? Verso 8. Porque por gracia. Gracia significa favor inmerecido. Favor inmerecido, eso significa la palabra gracia. ¿Quién se merece la salvación? Nadie. ¿Qué nos merecemos? El infierno. Hay quien dice, ay Dios, tú me debes mucho. No, Dios no nos debe nada, perdóneme. Dios no es deudor de nadie. Lo único que merecemos es el infierno. Y Dios no nos lo da por su gracia. Porque por gracia sois salvos. O sea, por mi favor, que no mereces, te regalo la salvación. ¿Qué es la salvación? Un regalo. Un regalo de Dios. Eso es la salvación, mis hermanos. Continúa diciendo ahí. Ahora, ¿cuál es el medio? La fe. La fe. La fe. O sea, confiar en Cristo. La salvación no es algo que yo le compro a Dios. No es por irme de rodillas a la villa o a Chalma. No es por echarse litros de agua bendita. No es por colocar tantas atalayas puerta por puerta. No es por bautizarse. No es por ritos. No es por sacramentos. No es por prender tantas velas a tantos santos. La salvación es por gracia, por gracia. Y el medio, la fe. Por confiar en Cristo. Nada más. ¿Por qué lo dice así Dios? Dice aquí, y esto no de vosotros. O sea, la salvación no es de ustedes. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, hermanos, esto para la mente humana le parece increíble. Y máxime para un judío. Un judío que decía, hay que guardar la ley, llevar sacrificios, guardar las 7 fiestas judías, vestirse de tal y cual manera, guardar el Shabbat. Bueno, tenían cientos de leyes los judíos y pensaban que con eso se podían ganar la salvación por ser hijos de Abraham, por ser de raza judía. Y viene Cristo y les dice, nada de eso, nada de eso. La salvación es solamente por un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Por medio de la fe. Y esto es don de Dios. Verso 9. No por obras. Ahí está. La salvación no es por cuán bien se porte usted. La salvación no es por si tiene tal o cual religión. No. La salvación no es porque usted tenga una excelente moral o una excelente ética. Nada de eso. Dice Pablo. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie le diga a Dios, Dios, me tienes que dar la salvación. Ve mi vida. Pues es lo que estoy viendo y está sucia. Ante los ojos de los hombres, das una buena apariencia, como los fariseos. Los fariseos hacían largas oraciones en público, daban dinero en público. Los fariseos hacían reverencias y un montón de cosas. Parecían gente muy espiritual, pero llega Jesús y les quita la máscara y les dice, hipócritas, sepulcros blanqueados. Cuidan solamente lo de afuera, pero por dentro están como huesos podridos. Así es el ser humano ante la vista de Dios. Y es hasta que viene Cristo y con su sangre nos limpia y nos da una nueva vida, que entonces somos agradables ante la presencia de Dios. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras. Aquí está la diferencia. No somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras. Entonces sí, cuando una persona es cristiana, el resultado natural, por ser cristiana, es que va a llevar una vida de buenas obras, pero ya no para salvarse, no para obtener perdón, no para obtener la salvación, sino porque ya es salvo. Ahora dice: Señor, gracias porque me has dado la salvación, gracias Cristo porque vives en mi vida, gracias porque me has limpiado, gracias porque me has dado una nueva naturaleza espiritual. Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres que haga? Es la respuesta natural de aquel que ha nacido por el Evangelio. Alguien que dice: yo he nacido del Evangelio, pero no te sirvo, Señor, no me pides ningún sacrificio, entonces no ha entendido lo que es el Evangelio. El Evangelio produce gente agradecida a Cristo. Señor, aquí está mi vida, úsala. Mis hermanos, lo mencioné hace unos domingos, estemos bien al pendiente de las noticias, lo que está pasando. Todo se está cumpliendo. ¿Qué es lo que nos dice? Queda poco tiempo, el Señor viene. Ya no viva para el mundo, ya no viva en distracciones ni perdiendo el tiempo. Consagre su vida a Cristo, sírvale, viva para Él. Amén. Comparte el Evangelio. La gente ahorita está desconcertada. ¿Habrá guerra o no habrá guerra? Están presionando cada vez más al presidente de Norcorea. Lo están acorralando, está como un ratón. Y cuando un ratón se encuentra acorralado, lo más seguro es que brinque y muerda. ¿Qué va a hacer este señor cuando está viendo que lo están presionando y le están cortando suministro de muchas cosas? Solamente Dios sabe. Pero el punto es, mis hermanos, que este otro hecho de que ya se declaró a Jerusalén como capital de Israel, y de que en 1 o 2 años pueden trasladar la embajada de Estados Unidos ahí, y si ya se le reconoce como que es propiedad de esa parte de Israel, ellos van a querer construir su templo, el tercer templo. ¿Y esto qué significa? Que van a tener que destruir el templo de los musulmanes. ¿Y esto qué significa? Que no se van a quedar cruzados de brazos. ¿Y eso qué significa? Guerra. ¿Y eso qué significa? Que antes de que venga eso, Cristo aparece, amén, por su iglesia. ¿Ya captó el asunto o no? Bueno, ¿dónde me quedé? La salvación es un regalo que se recibe mediante la fe. La fe. Y por último, el Evangelio es la aplicación de aquel logro de Dios sobre nuestras vidas. En lugar de ira, mis hermanos, ahora tenemos reconciliación con Dios. Romanos 5:10. Hemos sido reconciliados con Dios. En lugar de culpabilidad por mis pecados, ahora recibo el perdón eterno de Dios. En lugar de temer al enemigo, al diablo, ahora tenemos una gran confianza porque estamos seguros en las manos de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que somos justificados, o sea, ahora hemos sido puestos en una relación correcta con Dios. Justificados, pues, para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:1. Justificados con Dios tenemos, justificados, pues, por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. La vida perfecta de Cristo nos dio su justicia. Hemos sido justificados, hemos sido unidos, estamos unidos a Cristo. Lo que Cristo logró se vuelve nuestro por estar unidos con Él. ¿Entiende eso? Dios nos declara justos, Dios nos declara perfectos, Dios nos declara sus hijos. Como alguien dijo, si me miro a mí mismo, me siento inadecuado e incapaz. Si miro a la justicia perfecta de Jesucristo, que es mía, me siento consolado. ¿Qué mira usted? Si se mira que está en Cristo, consuelo, esperanza, gozo, paz. Si se mira a sí mismo sin Cristo, desánimo, depresión, rechazo, desaprobación, etcétera, etcétera. Esto es el Evangelio, mis hermanos. Yo le pregunto, número 1, ¿lo ha creído? ¿Lo está viviendo? Apóyese en el Evangelio, créalo. Disfrútelo y por favor, no deje de compartirlo. La gente lo necesita. Oramos. Padre, gracias. Gracias por estas buenas noticias, mi Señor. Son tuyas solamente.
que Cristo vino a ser el Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, que con su sangre nos compraste, nos perdonaste, nos limpiaste. Con su resurrección, Señor, demostraste que aprobaste todo lo que Él dijo e hizo. Que con su resurrección, Señor, tú estás diciéndonos que nos compartes también la conquista sobre la muerte para vivir contigo para siempre. Gracias, Cristo, porque todos los días podemos disfrutar de este perdón, de esta vida nueva, de esta correcta relación contigo, de tu presencia en nosotros, de esa comunión íntima contigo. Tu evangelio, Señor, es para vivirse todos los días, en todo momento y en todas partes. Venciste al enemigo. Despojaste de él, Señor, toda acusación que tenía contra nosotros. Clavaste en la cruz el acta que nos era contraria. Y ahora, mi Señor, nos has puesto en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, que vivamos tu glorioso evangelio y que también compartamos estas buenas noticias con aquellos que aún no te conocen. Seguimos orando antes de terminar, por favor. Si usted no tiene la certeza de haber creído en el evangelio de Cristo, hoy lo puede hacer en esta tarde, en este momento. Dígale: Señor, te necesito, has abierto mis ojos, sé que he pecado, que te he ofendido, que merezco la condenación, pero sé también, Señor, por tu palabra que tú me amas, que enviaste a Cristo para morir en la cruz por mí. Yo creo en Él como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Hoy quiero comenzar una vida nueva en ti, contigo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Creo en tu evangelio. Hazme tu hijo, hazme tu hija. Dame tu perdón eterno y completo. Hoy te necesito, Señor. Dígaselo sinceramente, de corazón, y Dios le escuchará y Dios contestará esa oración sincera si usted confía en Cristo solamente y arrepiéntase de sus pecados. Quiere hacerlo, dígaselo en este momento. No lo deje para después. Seguimos orando, y la invitación para los de casa: hermanos, que la gloria del evangelio de Cristo nos ilumine, que resplandezcamos. No hay menos que resplandecer cuando Cristo esté en el corazón. Gócese en Él, confíe en Él y dígale: Señor, renuevo mi entrega, mi compromiso contigo. Descanso en tu poder, dependo de tu poder. Gracias por tu evangelio. Gracias, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén.